vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste de hecho en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a platicar con el doctor Sergio Aguayo, profesor e investigador del Colegio de México, donde actualmente coordina un seminario sobre la violencia, tema precisamente del que vamos a platicar a propósito del proceso electoral que estamos viviendo. Doctor Sergio Aguayo, ¿cómo estás? Bien, Marta, espero que me hables de tú, porque si no me voy a sentir viejito. Va de tú. Oye, vamos por el mero principio. ¿Realmente estamos viviendo uno de los procesos electorales más violentos de los últimos, ¿qué diré?, 40, 50 años? Sí y no. A ver. Es decir, ha habido elecciones violentas por razones políticas. Lo que distingue la violencia actual son los asesinatos selectivos dirigidos a a protagonistas de la elección, presidentes, aspirantes a la presidencia municipal, a una regiduría, al Congreso local. Y segundo, que se utilizan métodos asociados con el crimen organizado, lo cual no quiere decir que todos los asesinatos sean cometidos por sicarios o por carteles, por órdenes del jefe de plaza, por ejemplo. Sí, a ver, déjame detenerme tantitito. Yo recuerdo, por ejemplo, el gran crimen contra Colosio, precisamente, ni más ni menos que en una elección, un proceso electoral, ¿no? El de un gobernador en Tamaulipas, ¿no? Candidato a gobernador, más bien. Y ahora creo que es más bien, por un lado, el número, y como tú bien dices, como que ya no son únicamente los autores el crimen organizado. ¿Va por ahí la cosa? Sí, porque mira, en la investigación que estoy coordinando sobre la violencia política asociada a elecciones, ajá, lo que encontramos en un primer acercamiento a 24 ejecuciones, entre la lista la elaboró el INE, el Instituto Nacional Electoral. Lo que encontramos fue una serie de patrones, uno de los cuales es bien interesante y revelador. Están, por supuesto, los asesinatos atribuidos al crimen organizado, a un cartel clarísimo. Pero luego hay violencia ejercida por otros políticos, por opositores que quieren ganar y que utilizan a sicarios que se ganan un dinero extra ejecutando a alguien, pero que lo hacen por razones políticas, con métodos adoptados, tomados del crimen organizado. O sea, están imitando a los cárteles o disfrazando, digamos, sus crímenes como el de los... Es una muy buena pregunta, porque lo que está pasando es que hay la expansión de la criminalidad conlleva la colonización cultural de diferentes grupos sociales que se apropian los métodos del crimen organizado o la estética, es decir, vestir, exhibirse de cierta manera, y por tanto es necesario profundizar en cada caso para poder establecer con mayor precisión cuáles fueron las motivaciones, los autores intelectuales, los materiales, los métodos, a quién beneficia, a quién perjudica, qué consecuencias tiene. Es decir, tenemos que hacer a un lado el follaje que impide apreciar todas las peculiaridades que distinguen a cada asesinato. Cada uno es diferente, aun cuando parezca similar. Yeah. En la medida que lo logremos, vamos a tener una mejor comprensión de ese crimen. ¿Qué crees que nos haya llevado a que los políticos se estén matando entre sí para
ahora sí que para disputarse el poder como si fueran los tiempos posrevolucionarios? Hay varias razones. Una, la facilidad con la cual tú puedes contratar o comprar un arma o contratar un sicario para que mate a alguien. Hay una oferta muy grande de verdugos. Ay, qué feo suena. Bueno, sí, y tú lees que la esposa agraviada contrata a alguien para que vaya a matar al esposo o a la amante del esposo o viceversa. En fin. Pero luego está la impunidad. Sí. Es muy fácil matar y salir impune. Y finalmente la creencia muy generalizada de que todo se vale con tal de alcanzar poder y dinero. Entonces, tienes una combinación de ingredientes. Y finalmente te diría algo que también ya constatamos con un primer acercamiento a los 24 asesinatos. La indolencia e indiferencia de partidos políticos y gobiernos ante este tipo de violencia. La desatendieron. Ya. Cuando llegó y los tomó por sorpresa, empezaron a tomar medidas apresuradas, no trabajadas sin lo suficiente para poder tener un efecto. Es decir, reaccionaron tarde y mal. La prueba es en la altísima tasa de impunidad que hay en la resolución de los crímenes. Antes de entrar de lleno a esa parte del tema, ¿tú crees que la reelección que se está dando a nivel municipal y de diputados haya incidido precisamente en generar más violencia? Porque no se reciclan las clases políticas a nivel de tierra, casi. Mira, he escuchado ese argumento, pero no he encontrado la evidencia que lo sustente. Porque sí, es cierto que hay tal vez un bloqueo de ciertos niveles de élites políticas, pero al mismo tiempo sigue habiendo una abundancia de recursos para participar en la política. Crear un partido político sigue siendo un gran negocio, Sí. extraordinario negocio. Por tanto, con los centenares de millones de pesos legales más los ilegales, un partido político, aún los de reciente creación, tienen para alimentar a varios centenares de cuadros durante todo un año, además de los negocios asociados con la política. La democracia, desafortunadamente, una parte de ella se ha mercantilizado, se ha monetizado, gira en torno al dinero. Pero no descarto esa hipótesis de que la reelección haya incidido, simplemente yo no he encontrado evidencia. Sí, como el fenómeno es tan reciente y no ha sido lo suficientemente estudiado, abundan las opiniones y escasean los hipótesis o las afirmaciones como la que te puedo dar ya con base en un acercamiento insuficiente todavía al tema, es decir, demasiadas ocurrencias y poco conocimiento. Ahora, de lo que sí ya mencionabas es que el gobierno, el Estado respondió tarde. Efectivamente, eso sí, creo que ya lo podemos decir, ¿no? Que hubo agravios desde el principio y apenas, qué sé yo, a partir de marzo más o menos, ¿no? Comenzó a reaccionar. Sí, entre el primer asesinato, la jornada electoral formal empezó el 7 de septiembre. El 9 mataron al primer candidato. El 9 de septiembre y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana informó de la creación de un proyecto el 4 de marzo, es decir, son 6 meses. Durante 6 meses el gobierno federal no hizo nada. Porque, y me comentaban funcionarios del INE, cuya identidad no debo revelar, que no hubo ningún acercamiento formal para pedir la información que
que tiene el INE, porque quien más sabe sobre este tema no somos nosotros ni las consultoras, es el INE. Claro, tiene un mapa crítico, ¿no? Tiene un mapa con zonas identificables. Tiene, mira, en México hay solo 4 instituciones con presencia territorial, en todo el territorio, perdón, con presencia en todo el territorio. Ejército, iglesias, sindicatos, sindicato de maestros y el INE. Sí. Y entonces, en términos de la captura de inteligencia de todo el país, quienes te pueden dar una panorama completo sobre la cartografía de la violencia y la paz ligada a las elecciones es el INE. Y ahí falta, como no se la piden, no la da porque, y es comprensible, ellos no tienen atribuciones porque además son elecciones locales, muchas de ellas. En consecuencia, ni la capacidad, ni la autoridad legal, ni la competencia, prefieren ser discretos con el manejo de la información, lo cual es un dato que habrá que revisar el 7 de junio. Esto nos podría llevar a pensar que el diferendo que ha provocado el propio presidente de la República frente al INE creó, digamos, este vacío que llevó a esta situación de no prever. No, porque vamos, hay una crítica del presidente de Estados Unidos muy fuerte y sin embargo siguen dialogando los dos gobiernos en asuntos de su interés. Vamos, separemos la fanfarria asociada a las campañas electorales y que en la cual todos los actores se meten, para empezar el presidente, de las negociaciones entre instituciones para elaborar un proyecto para atacar un problema. Entonces, ¿a qué atribuyes esta reacción tardía y esa ausencia o el no haberle pedido? Porque hago algo muy sencillo, el gobierno no tiene una estrategia integral para combatir al crimen organizado, nunca la ha tenido ni la tiene ahora. Vamos, y se niegan y siguen creyendo que con programas parciales u ocurrencias de una desmañanada o una trasnochada van a resolver un problema gigantesco que entienden solo en partes. Le estamos enfrentando una problemática, la aparición de un ente, de una bestia que tiene 100 años de edad. El crimen organizado lleva 100 años gestándose. No en todo el país, en la frontera norte, ahí empezó, Guadalajara, pero el gobierno federal no tiene una estrategia y además hay una actitud de negación muy evidente. Preferirían que no existiera y si no lo mencionan no existe. Cuando lo que estamos viendo en las elecciones es la consecuencia de una expansión desaforada de los carteles que se manifiesta en una presencia más activa en lo electoral. Ya, pero vemos también un poco el otro lado de las autoridades como que están dejando pasar, y te lo digo por el caso de San Luis Potosí, donde creo que a todos nos incomoda muchísimo el caso de Gallardo, el candidato del Partido Verde, Ricardo El Pollo Gallardo, donde hasta el propio presidente le llama el mafiosillo, presunto, como se dice, ¿no? Integrante del crimen organizado. Y parece que ya le estamos dando carta, ¿no? Abierta para que lleguen a una gobernatura. Bueno, a mí no me incluyas en el estamos, y yo creo que tú tampoco te puedes incluir. Le están dando. Si esta es un ejemplo de la esquizofrenia de la cuarta transformación, porque quien metió una
presentó evidencia a la Fiscalía sobre Gallardo fue la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto. Y quienes no han hecho nada ha sido la Fiscalía General de la República. Y quien quiso postular a Gallardo como candidato de Morena fue Mario Delgado. Sí. Se lo frenaron los Morena. Bueno, las fuerzas locales. Las fuerzas locales. Por tanto, estamos viendo la bipolaridad esquizofrénica y ridícula de un gobierno que actúa de manera totalmente diferente si estamos hablando de Nieto o de Mario Delgado, Alejandro Gers Manero o del presidente. Claro, pero es que a mí no deja de sorprenderme que tengas un gobernador mafiosillo que llega vía las urnas, o sea, a través del voto. Antes por lo menos imponían o mataban o qué sé yo, pero que ahora sea vía de las urnas, bueno, así a mí no deja de impresionarme. Mira, porque ahora Gallardo se ha hecho un caso nacional, pero toma Tamaulipas. Sí. Tamaulipas es un ejemplo, un venero de mafiosillos, para usar la terminología del presidente. Uh-huh. En cada elección aparecen candidatos, o Zacatecas, que ahora es uno de los puntos neurálgicos. Y por otro lado, es esa falta de anticipación. Obvio que San Luis Potosí iba a ser, es objetivo de los criminales por el cruce, por la dimensión geopolítica que tiene, por la importancia geopolítica que tiene. Vecino de 10 estados, como lo dice su canción, pues obviamente desde la revolución, San Luis Potosí era el cruce ferroviario, por ahí pasaban, por ahí se comunicaban. En consecuencia era natural que no lo hubieran anticipado. Eso es lo que... Mi reproche a un buen número de gobernantes y funcionarios de seguridad es que no pueden hacer un esfuerzo por verlo en su integralidad y hacer un esfuerzo por anticiparse a la evolución de los acontecimientos, que no pueden entender que en la medida que sigan tolerando a esos mafiosillos, que incluyen a Félix Salgado Macedonio, porque sí, a Félix Salgado no le dice mafiosillo, pero habría que escudriñar las relaciones que él o su familia han tenido con personalidades del crimen organizado en Guerrero. Vamos, no acaban de entender además que su relato es endeble por una razón. Ya no monopolizan los relatos, ya no controlan los relatos. Están compitiendo y lo que nos ofrecen son relatos lamentables por lo superficial y lo improvisado, como es el caso con la reacción en una mañanera, la presentación en una mañanera de un programa para proteger candidatos 6 meses después de iniciar el proceso electoral. Claro. Que ahora el presidente dice que realmente que estemos hablando de este tema y dándole la dimensión que le estamos dando a 8 columnas en este día de la semana a la violencia, se trata de amarillismo, sensacionalismo, así lo calificó. Y bueno, la verdad es que yo sí creo que estamos ante un fenómeno muy fuerte y muy diferente al de otros sexenios. Coincido, mira, vamos a suponer que sí hay algo de amarillismo, porque cuando aparece un fenómeno nuevo, la invasión de los marcianos en 1948, que provocara pánico en Estados Unidos por un programa de radio. Con Orson Welles. Con Orson Welles. Es por la ignorancia sobre la posibilidad de que hubiera marcianos y la creencia de que pues podían ser los comunistas que llegaban disfrazados de marcianos. De la misma manera, si
la sociedad ha minimizado, la capital, ha minimizado la presencia de los criminales en las elecciones, pero no solo los medios capitalinos, sino también los gobernantes. Sí, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido incapaz de presentarnos un proyecto para enfrentar la inseguridad que nos deslumbre intelectualmente, que nos cautive por la belleza de su lenguaje. Bueno, eso no es culpa nuestra, simplemente que ellos no han sido capaces de producirlo. Y es natural que nosotros, me refiero a quienes estamos en medio, lo mencionemos. Entonces, ¿hacia dónde nos lleva, Sergio Aguayo, este nuevo fenómeno que estamos viendo? Mira, te voy a hablar como investigador. Sí. ¿A dónde nos lleva? ¿A mí a qué me lleva? A que el 7 de junio empieza una nueva tarea. Primero hay que establecer una metodología para hacer una evaluación rápida pero seria sobre el número de municipios que están siendo gobernados por el crimen organizado. Esa es la primera tarea. Segundo, exigir, pedir, suplicar una estrategia para contener, bloquear, aislar a esas presidencias municipales, porque muchos de ellos van a tener, los mafiosillos van a tener fuero. Entonces, ¿cómo se va a resolver? Tercero, con base en lo que ya sabemos y lo que vamos a saber, porque un aspecto positivo es que la capacidad de análisis de la sociedad, y aquí incluye universidades, medios de comunicación, consultoras, ha crecido cualitativamente y cuantitativamente, lo cual nos permite tener respuestas relativamente rápido. Lo cual me lleva a la tercera tarea. Tenemos que diseñar una estrategia para poder anticiparnos a las elecciones de los próximos 3 años, para poder anticipar y no estar. Para mí esas son las tareas. Y creo que avanzaremos en la medida en la cual los partidos, todos, se toman en serio el tema y empiezan a tomar medidas. Porque te pongo un ejemplo. Le preguntaba, he estado hablando con funcionarios electorales, obviamente, todas conversaciones privadas, y le preguntaba a alguno, oye, cuando se enteran ustedes pues de que tal o cual mafiosillo quiere ser diputado local o diputado federal o gobernador, ¿qué hacen? Pues mira, le informamos discretamente al partido. Sí, claro, suele hacerse, sí. Pues sí, vamos, le decimos, mira, tenemos esta evidencia que por supuesto es muy difícil de que tenga validez legal, porque luego son testimonios. Y la respuesta es, te sorprendería la actitud de indiferencia y de menosprecio, de decir, ay, eso se resuelve luego, como porque hay esa arrogancia de creer que el político, por el hecho de tener jerarquía, puede controlar al mafioso que tiene el poder. Wow, peligrosísimo, porque es simple indolencia, que es todavía peor, ¿no? Bueno, es que tenemos una clase política mediocre, sí, salvo excepciones. A ver, dime, ¿cuál de los nuevos partidos, los líderes de los nuevos partidos, cuál te deslumbra a ti, man? Hay ninguno, la verdad, ninguno. Porque escribiste un libro sobre el 88, muy buen libro, se lo recomiendo al auditorio. Los líderes de la oposición, e incluso el líder del PRI, eran cuadros muy bien formados. Sí, antes sí, cierto. Sí. Vamos, Carlos Salinas de Gortari, Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel Cloutier, Rosario Ibarra de Piedra, vamos, cada uno traía su historia, su bagaje, su capital político. Dime, ¿cuál es el capital político de Pedro Aces, o de Elbester Gordillo, o de
Héctor, el evangélico que levanta la mano a Han Ron, que desprecia a las mujeres. Es decir, los evangélicos apoyando al que regentea tugurios. Vamos, esos son los nuevos líderes. Sí, para llorar, ¿qué te puedo decir? Doctor Sergio Aguayo, podría seguirle, que ya tendremos tiempo. Te agradezco muchísimo. Marta, un placer como siempre y pues sí, seguro seguiremos hablando. Hasta pronto. Hasta pronto. Y vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste de hecho en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista.